Saludos, estimados estudiantes. Bienvenidos a la Cátedra de Investigación Social del Departamento de Investigación José Rafael Tona Romero, de la Facultad de Odontología de la Universidad de los Andes. Soy la profesora Ángel Mejías Guiza. Les vengo a presentar en esta clase, ayudarlos en la parte de delimitación del problema de investigación a través de los objetivos de investigación, especialmente para que lo apliquen en su artículo de investigación social. Estas láminas fueron realizadas por el profesor Darío Sosa y complementadas por mi persona. Los objetivos de la clase son definir qué son los objetivos de investigación, valga la redundancia, establecer las características de los objetivos, identificar los grados de complejidad de los objetivos, además identificar los errores más comunes en la redacción de objetivos. La clase se dividirá en dos partes. Una delimitación de su problema de investigación a través de los objetivos y la redacción de la delimitación de su investigación. Antes de comenzar a hablar sobre los objetivos, es importante que nosotros trabajemos, sepamos qué es la delimitación dentro de un proceso de investigación, dentro de una investigación o un estudio. Según el autor Fidias Arias, cuyo libro ustedes pueden conseguir en la bibliografía complementaria del aula virtual, sería establecer los alcances y límites del estudio. Es decir, hasta dónde usted va a llegar, cuáles son los logros que usted desea alcanzar cuando finalice la investigación. Arias plantea que la delimitación debe coincidir con la precisión de la interrogante de la formulación del problema de investigación. ¿Se acuerdan cuando ustedes están haciendo planteamiento del problema, que se le pide que hagan la formulación del problema a través de una pregunta de investigación y que esta pregunta debe indicar la población, la muestra de la población que ustedes desean estudiar, el tiempo de estudio, dónde deben realizarlo? Bueno, la delimitación debe coincidir con ese interrogante de la formulación del problema. Es decir, debe indicar el espacio a estudiar, el tiempo o periodo considerado en la investigación y la población involucrada si fuera el caso. Cierto autor. Por tanto, hay tres tipos de delimitación. Hay delimitación del espacio, es decir, ustedes tienen que identificar el lugar que será tratado, que será investigado dentro del estudio. Si ustedes van a abordar un problema de investigación con odontólogos, no pueden utilizar o no pueden pretender abarcar una población de los odontólogos de todo el mundo, tampoco de todo el continente, tampoco de un país entero, porque bueno, en este caso estamos en un periodo especial, los grupos están constituidos entre 4 y 5 estudiantes, y sería imposible, para que sea una muestra representativa, que ustedes abarcaran toda la población, toda la comunidad odontológica de Venezuela, por ejemplo. Entonces, la delimitación del espacio es muy importante, porque determina la factibilidad del estudio. Es decir, que sea realizable, que sea factible, ¿no? Entonces es importante que ustedes determinen el lugar en específico donde van a hacer su investigación. Si en los servicios odontológicos públicos, si en las consultas privadas, si en la red ambulatoria de sistemas hospitalarios en el estado Mérida, por ejemplo, Venezuela, o si desean estudiar la red ambulatoria del municipio Campo Elías, o la red ambulatoria o odontológica de servicios odontológicos públicos del municipio Libertador o del municipio Alberto Adriani. Es decir, ustedes tienen que delimitar en el espacio su investigación. La otra tipo de limitación tiene que ser en tiempo, es decir, el lapso o periodo en que ustedes van a estudiar. Esto lo veremos más adelante. Hay estudios que son longitudinales y otros estudios que son transversales, sincrónicos. En este caso, en la materia de investigación social, ustedes van a trabajar un estudio sincrónico. Es decir, van a tomar una muestra, una encuesta en un momento determinado. Se van a trabajar historias clínicas, deben trabajar en un tiempo determinado, un semestre, serían 6 meses, un trimestre 3 meses, un año,
etcétera, porque esta delimitación de tiempo, por ejemplo, en el caso de revisión de historias clínicas, no haría que ustedes estuviesen revisando historias clínicas durante un año, sino que les delimitan en el tiempo las historias clínicas que van a revisar en caso de que ustedes vayan a hacer revisiones de historias clínicas. Y la última delimitación tendría que ser de la población, es decir, precisar los sujetos que serán observados, encuestados o medidos. Un poco lo que yo les hablaba de que no pueden trabajar con la comunidad ontológica del mundo o de un continente, o por ejemplo de una región como América Latina, incluso en esta materia ni siquiera de un país, porque sería imposible, tendrían que a través de un sistema estadístico, apoyo de los estadísticos de la cátedra, tendrían que saber cuál es la población representativa de esa comunidad. Entonces, mientras mejor les delimitado en espacio, tiempo y población este problema, será mejor. Ya les vamos a explicar por qué. ¿Cuál es la importancia entonces de la delimitación? Cuando el tema de investigación no está bien delimitado, surgen dificultades en las fases posteriores. Por eso es que es muy importante que ustedes al inicio definan muy bien el tema de investigación, lo formulen delimitándolo en el planteamiento del problema, para que los pasos posteriores o el proceso, o las fases posteriores del proceso de investigación que vimos en la primera clase, se hagan de forma más expedita y sincronizada. La otra importancia de la delimitación es que no existen criterios. Si usted no delimita bien, no van a existir criterios precisos para la revisión documental. Eso ha ocurrido hasta los momentos en algunos planteamientos de problemas. Digamos, que es que como no saben el tema ni la delimitación de su tema de investigación, entonces están haciendo una revisión documental que no corresponde al objetivo de la investigación. Entonces se puede caer en la trampa de recoger bibliografía de forma aleatoria, no vinculada con el alcance o logro de la investigación que yo deseo, ¿no? Si usted no delimita bien, no va a desarrollar una conceptualización precisa y adecuada de los eventos a estudiar. Y como esto se concatena un poco con lo que dijimos al principio, que pueden surgir dificultades en las fases posteriores. Si usted no delimita bien, por supuesto no va a construir un instrumento de recolección de datos preciso. Entonces el instrumento de recolección de datos puede tender a ser ambiguo y menos válido. Entonces usted intenta medir mucho y termina midiendo poco. Esto dificulta la fase de recolección, tabulación y análisis de resultados una vez usted recoge los datos. Esto es según el autor Fidia Hari. Por tanto, los objetivos de investigación, según Hurtado y Arias, que vamos a subir pronto el capítulo correspondiente a Hurtado sobre objetivos de investigación para que ustedes se puedan guiar en la realización de su investigación. Los objetivos de investigación serían lo que se desea alcanzar en la investigación. La manifestación de un propósito, una meta, logros deseados al finalizar el trabajo, como ya les había dicho. Los objetivos de investigación deben dar respuesta al que se pretende con la investigación. Es decir, qué es lo que usted desea al finalizar el proceso, ¿no? Es un enunciado que expresa lo que se desea indagar para responder el problema planteado. ¿Cuáles son las características del objetivo de investigación según estos dos autores? Esto es muy importante. El objetivo de investigación debe tener, o los objetivos de investigación, dependiendo si usted hace más de dos objetivos, es que debe tener un solo verbo en infinitivo. ¿Cuáles son esos verbos infinitivos? Los que terminan en ar, er, ir. Por ejemplo, aquí hay unos ejemplos. Conocer, identificar, comprender, entre otros. Si usted tiene más de dos verbos en infinitivo en el objetivo, está mal redactado. El objetivo también debe ser claro. No debe tender a la ambigüedad. El verbo que utilicen para el objetivo de investigación dentro de su artículo de investigación debe indicar logros relacionados con generación de conocimiento, no solo con actividades o tareas. Esto lo vamos a ver más adelante con algunos ejemplos.
Cada objetivo debe aludir a un logro. Es incorrecto que tenga varios logros en sí mismo. Esto un poco se relaciona con que debe tener un solo verbo infinitivo y no más de 2 o 3 verbos infinitivos, porque generalmente los verbos infinitivos indican la acción que usted desea realizar para alcanzar esa meta. El objetivo o los objetivos de investigación también deben indicar el evento o variable o dimensiones a estudiar, que serían las características del objeto de estudio. No deben indicar actividades, tareas o acciones implícitas en el proceso de investigación. Por ejemplo, ustedes no pueden redactar un objetivo diciendo que van a hacer una encuesta, porque esto es una tarea que se realiza para un objetivo en específico, ¿no? Tampoco pueden decir, voy a realizar una entrevista, eso tampoco sería un objetivo de investigación porque es una acción implícita dentro del proceso de investigación, por ejemplo. O entrevistar, que ustedes van a hacer, o hacer una encuesta, bueno, como ya les dije. Entonces, según Hurtado, los verbos como estudiar, revisar, leer, reflexionar, no pueden ser verbos infinitivos para el objetivo de investigación. Los requisitos de los objetivos de investigación es que deben, como ya dijimos anteriormente, tener las unidades de estudio, es decir, personas, animales, microorganismos, dientes, grupos, documentos o comunidades que van a estar presentes dentro de la investigación, que ustedes van a investigar, a estudiar. Debe indicar la temporalidad del estudio y el contexto. Según Hurtado, hay grados de complejidad de los objetivos. En nuestro caso, ustedes que están en segundo año de la carrera de odontología, nosotros vamos a hacer investigaciones de tipo descriptivas. Es decir, que son investigaciones muy sencillas y corresponderían, según los grados de complejidad de los objetivos de Hurtado, a un nivel perceptual. Es decir, es un conocimiento externo y superficial e indica una aproximación inicial al evento. Si usted desea complejizar más, o mejor dicho, profundizar más en el estudio o la investigación, podría llegarse a un nivel aprensivo del grado de complejidad de los objetivos de investigación. Según Hurtado, que sería como la búsqueda de aspectos no tan evidentes, lo que subyace a la organización interna del evento o del fenómeno que usted está trabajando. Pasa a constituir criterios de comparación y criterios de análisis, es decir, que es un proceso más complejo de estudiar. El otro nivel, en la medida que Hurtado va analizando estos grados de complejidad, significa que la investigación se va haciendo más compleja y más profunda. Vendría un nivel comprensivo que según este autor, alude a esta autora, perdón, alude a la explicación de las situaciones que generan el evento. Y el grado de complejidad integrativo, que sería la modificación o transformación del evento por parte del investigador. Es un poco cuando, por ejemplo, el sociólogo colombiano Falun Porta habla de la investigación-acción, es decir, que el investigador va a la comunidad, hace un proceso investigativo participativo y trata de transformar la realidad de los sujetos que está investigando, en el caso, por ejemplo, de la sociología, ¿no? En el caso de la odontología, por ejemplo, podría ser integrativo si hacen investigación-acción para mejorar la salud bucal de los niños, por ejemplo, de primaria de la parroquia El Llano, en el municipio Libertador del Estado de Mérida. Entonces ustedes podrían hacer un programa de estudio profundo, que puede durar hasta 2 años, para poder cambiar los hábitos de salud bucal de los niños o de la población infantil de X edad en las escuelas o en los simoncitos o en las instituciones de educación inicial. Entonces allí veríamos cómo hay una intervención del investigador para cambiar esa realidad. Este es como el gráfico que nos hace la autora Jacqueline Hurtado sobre los niveles de complejidad de los objetivos. Nosotros nos ubicaríamos
en el nivel perceptual, es decir, en el más básico, un nivel totalmente descriptivo. Según los grados de complejidad de los objetivos, es que se va a escoger el verbo para redactar el objetivo de investigación, según lo que usted desea alcanzar, pero también según hasta donde usted desea llegar. En el caso del nivel perceptual, según Hurtado, los verbos como más adecuados serían estos: indagar, descubrir, reconocer, conocer, identificar. Generalmente se usa el verbo describir, caracterizar, tipificar, clasificar, identificar, diagnosticar. No se preocupen porque estas láminas de la clase la vamos a compartir en el aula virtual para que ustedes puedan tener esta información a la mano cada vez que ustedes deseen consultarla. Si ustedes van a un nivel más aprensivo, que les dije que es cuando se profundiza un poco más en la investigación, cuando se ven relaciones, el fenómeno, relaciones internas entre el fenómeno de investigación, vendría pues un grado de complejidad mayor, como analizar, un uso de un verbo que implique complejidad mayor, como analizar, interpretar, criticar, juzgar, comparar, contrastar, diferenciar, establecer diferencias, cotejar. Fíjense que le hemos corregido en varias oportunidades a los profesores de la cátedra la posibilidad de que ustedes puedan hacer estudios comparativos, porque como están empezando a hacer investigación en el área de odontología, entonces sería complicado que ustedes pasen de una investigación descriptiva a una investigación comparativa. Entonces, por eso es que decimos que ustedes deben hacer una investigación descriptiva, ¿no? Es decir, de un nivel perceptual. Y los objetivos o los verbos usados en el nivel comprensivo, el grado de complejidad de los objetivos sería explicar, por ejemplo, para entender, comprender el fenómeno, predecir incluso, pronosticar, plantear. Y los objetivos o los verbos utilizados en el nivel o el grado de complejidad integrativo, según Hurtado, es decir, cuando el investigador puede modificar o transformar la realidad social que investiga, el fenómeno social que investiga, los verbos indicados serían, de acuerdo con el alcance de la investigación, modificar, cambiar, ejecutar, reemplazar, organizar, realizar, aplicar, mejorar, promover. Fíjense que hay una acotación que estos verbos son adecuados para proyectos factibles, pues constituyen verbos de acción que dan solución a un problema práctico y no a un problema de investigación. Útiles, por ejemplo, para proyectos de trabajo social. Tendríamos también verbos como confirmar, verificar, comprobar, demostrar, probar, evaluar, valorar, estimar la efectividad. Como les dije, ustedes deberían enfocarse en estos verbos del nivel perceptual para su artículo de investigación. Vamos a plantearle un ejemplo de formulación del problema y cómo la formulación del problema se vincula con el título de investigación y con la redacción del objetivo de investigación. Este ejemplo lo pone el profesor Darío Sosa en sus clases. ¿Cuáles son las causas de la leishmaniasis bucal en los pobladores de San Juan de Lagunillas, el estado Mérida? Y el objetivo pues vendría a ser identificar las causas de leishmaniasis mucocutánea bucal en los pobladores de San Juan de Lagunillas. Él se pregunta entonces cuál sería el título. Causa, por ejemplo, de leishmaniasis mucocutánea bucal o leishmaniasis bucal en los pobladores de San Juan de Lagunillas, estado Mérida, Venezuela, por ejemplo. Podría ser otra propuesta de título. Tenemos otro ejemplo de un artículo publicado por estudiantes del año pasado. ¿Cuál sería la formulación del problema de investigación? ¿Cuál es la información que poseen los estudiantes de tercer y cuarto años de la Facultad de Odontología de la Universidad de los Andes sobre el manejo de emergencias médicas durante la consulta odontológica? Es un artículo que nosotros les compartimos. ¿Cuál sería el objetivo de investigación de esta formulación del problema o de este artículo? Describir la información que poseen los estudiantes de tercer y cuarto años de la Facultad de Odontología de la ULA acerca del manejo de emergencias médicas durante la consulta odontológica.
¿El título cuál sería? Información que poseen los estudiantes de tercer y cuarto años de la FOULA acerca del manejo de emergencias médicas más frecuentes durante la consulta odontológica. Esto nos lleva a concluir, aunque lo vamos a decir más adelante, que la formulación del problema, la delimitación de la que ustedes plantearon en la pregunta para formular el problema de investigación, esa delimitación debe coincidir con el objetivo y con el título del artículo de investigación. Algunos tips que les recomendamos a los profesores de la cátedra para redactar su objetivo de investigación: debe proporcionar una visión rápida de la investigación, de lo contrario estaría mal redactado. Debe haber correspondencia, lo que les decía anteriormente, entre título, formulación del problema y objetivo. Y la redacción no debe contener rasgos metodológicos, es decir, ahí usted no puede decir ni el tipo de diseño de investigación, ni puede establecer allí, no puede aparecer el instrumento de recolección de datos, ni ningún aspecto metodológico, que lo vamos a ver más adelante en la siguiente unidad temática de la materia. En los trabajos cuantitativos de campo no son aceptables verbos de objetivos que indiquen acción. Como ya les dije, por ejemplo, hacer encuestas, encuestar, entrevistar, realizar una historia clínica o redactar una historia clínica, o una ficha clínica, eso no sería parte de un objetivo de investigación. Los errores más comunes para la redacción de objetivos: incluir actividades o rasgos procedimentales. ¿Perdón? Lo que yo les decía, por ejemplo, hacer una encuesta es un rasgo procedimental. Realizar o redactar una ficha clínica es un rasgo procedimental. Entonces, no serían objetivos de investigación. Incluir propósitos. Yo deseo tal cosa, no. Carencia de correspondencia entre el título y el objetivo. Es decir, si no coincide el título con el objetivo y la formulación, está mal redactado. Algunos ejemplos, por ejemplo, de objetivos mal redactados. Aplicar el gel de sábila en la mucosa a los pacientes con estomatitis subprotésica. Es decir, ahí allí están ustedes, estarían ustedes, o estaríamos haciendo un procedimiento, ¿no? Diseñar una ficha clínica para medir X situación. Allí estamos haciendo un procedimiento. Entonces allí estaríamos redactando un mal objetivo. ¿Cuáles son las conclusiones un poco de estas clases? Primero, saber la importancia de la delimitación de la investigación. Si no tenemos una buena delimitación de la investigación, una buena configuración del tema de investigación, se nos va a complicar todos los procesos posteriores de la generación de conocimiento, ¿no? Ya le decíamos, desde la redacción, desde la construcción del instrumento de recolección de datos hasta la recolección de datos y análisis de datos. Los objetivos de investigación indican el alcance del estudio, hasta dónde va a llegar, y dependiendo del alcance se configura el grado de complejidad del objetivo de investigación, y por supuesto ustedes escogerían el verbo de investigación. Los objetivos de investigación deben contener la delimitación que ustedes ya han hecho en la formulación del planteamiento del problema. Como ya les decía, la formulación del problema, objetivo y título deben ir en concordancia. Si el objetivo no va en concordancia con la formulación del problema, o el título del artículo, en este caso, no coincide con el objetivo, es que el título está mal redactado, el objetivo está mal redactado. En el aula virtual vamos a tener un foro, que les vamos a indicar la fecha específica para que ustedes hagan unos ejercicios de la redacción y discusión de los objetivos de sus investigaciones. Vamos a estar muy pendientes para que ustedes puedan realizar esta práctica, asesorarles, porque generalmente la introducción del artículo de investigación cierra con la redacción del objetivo de investigación. Aquí les indicamos las dos referencias centrales usadas para esta clase, que es el libro de Friedrich Harry, el proyecto de investigación,
y el libro de Jacqueline Hurtado, El proyecto de investigación, comprensión holística de la metodología y la investigación. Quiero, por favor, invitarles a revisar un material que voy a subir de Jacqueline Hurtado para que ustedes puedan complementar esta clase. Muchísimas gracias. Estoy totalmente atenta a cualquiera de sus inquietudes. Feliz semana.